Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 31 del mes 10 del año 2025. ¿Cómo transformar un día tenso, un día no bueno en algo bueno? ¿Cómo pasar de las tinieblas a la luz? ¿Cómo pasar de la pobreza a la riqueza? ¿Cómo poder ser verdaderamente hijos de Abraham? El tema de hoy, Abraham era riquísimo. Ese es un desafío para todos y cada uno de los que llevamos ese mensaje, el mensaje de la fe de Abraham, y es precisamente este desafío de enfrentarnos a las tinieblas de este mundo, sin las cargas y sin las influencias del mundo exterior, iluminando nuestro mundo interior. Por eso iniciamos esta mañana con este tema. Abraham era riquísimo. O sea, no se trata de buscar más dinero en el banco o en los negocios o fuera de nuestra mente y de nuestro corazón. Se trata de aprender a convertirse en un administrador sagrado de esa energía divina que ya está fluyendo hacia cada uno de nosotros. Dice la palabra en el libro de Génesis 13, 1 y 2, que subió Abraham de Egipto y era riquísimo. Y si subió era porque estaba abajo. Y es allí donde empezamos a entender que querer sin ser es algo difícil de lograr. Esos deseos sin convertirnos en ellos es aflicción y también tristeza y desánimo. Por eso no se trata, no es atraer lo que quieres, es atraer lo que eres. No atraemos lo que deseamos, atraemos lo que somos. Y entonces viene allí el gran problema de la humanidad, el dinero. Y este dinero no responde a la necesidad, responde a la fuerza espiritual que lo sustenta, responde a la energía. Y por eso el dinero prácticamente es una extensión de el valor que uno se da. Y si aprendemos a ser personas que saben multiplicar, entonces, si dinero, mi mente no está alineada con esa riqueza en la manera de pensar, de hablar, de sentir y de actuar, antes de ver la riqueza en el mundo exterior, entonces fácilmente somos presas de el gigante de este mundo. O sea, la riqueza no es dinero, es la emoción la que la atrae. O sea, la energía que le pongamos en movimiento es la que atrae ese dinero. Y entonces, si la riqueza no es el dinero, si es la emoción la que lo atrae, y por eso no nos levantamos para ver qué es lo que va a pasar, nos levantamos para hacer que pase. Y es allí donde entramos al mundo de la acción. El mundo de la acción viene del mundo de la emanación, el mundo de la creación y de la formación. Si no formamos, si no creamos, si no emanamos la idea de riqueza y de abundancia, pues va a suceder lo contrario. Y por eso aprender a cerrar las fugas energéticas en nuestra mente, que son los pensamientos negativos, de la incapacidad de pagar las deudas, de la carencia de lo suficiente para el sustento, qué sé yo, que roto tenga la cisterna de la mente por donde se están jugando todas las riquezas
que se nos ha sido asignadas. Los miedos es por tener la fe a la mentira. Si piensa y cree que está enfermo, eso será. Y por eso, pues, el Eterno concede los deseos del corazón. Entrar al mundo de la fe no es a través de las acciones, es un trabajo espiritual. Y por eso, pues viene allí el peor acto de idolatría, que es el que conoce la verdad y tiene la sabiduría divina y la usa para negar la instrucción que el Eterno nos ha dado. Y pues, como de todo hay en la viña del Señor, dice, a los pobres siempre los tendré. Los pobres no son los que no tienen dinero. Los pobres son los que no conocen, no saben cómo acceder al mundo de las riquezas. Y es por eso que se le da esa orden al patriarca Abraham: sal de tu casa y te haré una gran nación. Ya habíamos explicado que esa salida es hacia adentro. Y ese viaje en las escrituras, en la Torá, es un viaje en la emoción. Desde el reino hasta la conexión con el entendimiento y la sabiduría. Desde Malhud hasta Binah. Esa es la ascensión. Eso es lo que la emoción, cuando se eleva, es mirando cómo vives y entendiendo la energía de la vida. Allí seríamos gran nación. Y por eso dice que subió Abraham de Egipto y era riquísimo. Y ese es un viaje emocional. No es de un territorio a otro. Ese es un viaje emocional. Por eso la fe no son niveles. La fe es uno solo. Introducción y aplicación vigilada a través de esos 10 pasos. Porque si todo nace del deseo, y el deseo del Eterno es que todos nos amemos, entonces no nacemos con ese deseo. No nacemos con deseos propios. Nos los enseñan, nos los instruyen. Y por eso el deseo es de acuerdo a la nación. Y por eso existen las naciones y una nación distinta, que viene de la genética, del ADN de Abraham, el padre de la fe. Una gran nación es verdaderamente el deseo de amar y amar. Porque si nos quedamos en el deseo de amar, pero no amamos, pues no hemos descubierto esa gran nación. Y por eso ese mandamiento nuevo, que no es el amor realmente. Es como Yeshua nos amó. ¿Cuál es el enfoque que le doy al amor? Y allí se requiere morir para dar vida y no matar para vivir. Esa es la paradoja de la vida. Cuando justificamos la muerte, justificamos el soborno, justificamos cualquier mentira de este mundo para alinearnos más con el mundo de la pobreza y desconectarnos del mundo de la riqueza. Por la percepción que se tiene de que riqueza es acumular bienes o tener mucho dinero. Esas son riquezas pero pasajeras, o sea que no es riqueza, porque todo lo que es verdad prevalece en el tiempo. Y es por eso que Yeshua le dice a sus discípulos: hijitos, aún estaré con vosotros un poco y me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a los otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Esto nos está diciendo el Mashiach. Mashiach quiere decir el que emana aceite. Y un Mashiach, un ungido, es el que está impregnado de aceite. Por eso es diferente Hamashiach que Mesías. Hamashiach es el Mesías, el que emana ese aceite. Y aceite, pues Shemen en hebreo quiere decir rico.
quiere decir brilloso, quiere decir sustancioso. O sea que es una riqueza diferente a las riquezas de este mundo. Entonces ahora vemos nosotros ese relato de la Escritura que esto sube Abraham de Egipto y era riquísimo. Aquí la palabra para riquísimo, rico es shemen, aceite, brilloso, pero la palabra para riquísimo, la que fue traducida como riquísimo, es la palabra kabod. Y la palabra kabod es el peso pleno, lo que también se traduce como gloria. Y por eso ese es el misterio de la Merkabah, o el Maser Merkabah, el misterio de la carroza divina. El misterio de la gloria, el misterio de la riqueza, de ser riquísimo. Por eso cuando saca el pueblo de esclavitud de Egipto, ahora la misma alegoría de que subió Abraham de Egipto, Egipto no es un país ni las pirámides. Egipto en hebreo es Misraín, y Misraín quiere decir estrecho, angosto. Cuando nos saca de la estrechez, de las limitantes de este mundo, y sacó al pueblo de Israel, y dice en el Salmo 105 del verso 37, y lo sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermos. Todo lo que busca ya te está buscando a ti primero. Si buscas dinero, plata, oro, y buscas sanarte, no lo busques más, está dentro de ti. Porque si ya salimos, lo sacó con plata y oro y no hubo en ninguno de sus tribus enfermo, y Egipto se alegró de que salieran, porque su territorio había caído sobre ellos. ¿Cuándo se alegra la estrechez? Pues si la estrechez se estresa porque no tiene la capacidad de recibir tanta riqueza, cuando la riqueza se expande, sale de la estrechez. Entonces por eso esa persona que está en la estrechez se alegra. Dice, bueno, siquiera que perdí todo esto porque ahora vivo más tranquilo. De eso se trata, de saber que somos ricos, de que somos descendencia de Abraham, y que en Yeshua no adquirimos solamente una creencia, sino el poder para crear riquezas. ¿Y por qué lo adquirimos? Porque lo habíamos perdido. Se nos había dado, pero se lo entregamos al adversario. Y ahora entonces es tiempo de recuperar. Y esa Merkabah, o esa carroza divina, o esa Kabod, es lo que se conoce como la carroza o el carro de Elías. Y por eso primero tiene que venir Elías, y luego sí se manifiesta el Mesías. Vemos nosotros que cuando sube Abraham de Egipto, llega a Betel. Betel es casa del Elohim, casa de Elohim, o casa del Altísimo. Y por eso una cosa es que sepas y otra cosa es que lo hagas. Y allí aparece lo que los griegos le llamaron una epifanía, una manifestación de una cosa. Abraham y Lot se separan luego de que sube riquísimo. Y los dos, porque son niveles de conciencia. Lot había practicado involuntariamente la fe de Abraham, porque andaba con él. Y andar con él no es que llegaron algunos días y anduvimos con una persona, es caminar conforme caminaba Abraham, perdón. Pero Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negued hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, casa de él y vida. ¿Dónde está tu tienda? Si sigues en la estrechez o sigues en Egipto. O sea que después que se establece el pacto, dice, yo te daré la
tierra que comprende desde el gran río Egipto hasta el gran río Éufrates. O sea, nos pertenece, por eso es todo. Si te pertenece a la pobreza, puedes elegir la pobreza porque es tuya. Pero también te pertenece la abundancia, el Éufrates. Y lo puedes reclamar porque es tuyo. Y ese es el libre albedrío. Hay personas que se sienten felices y honran y hacen votos de pobreza. Porque ese es un nivel de frecuencia baja. Pero el nivel de Abraham es el nivel de la riqueza, de la alegría, de la felicidad, de la armonía, de la conciencia de abundancia. Por eso caminar con Elohim o caminar con Dios, llegamos al momento en que le preguntamos, no, es que esto parece imposible, y Él nos da la respuesta, ¿habrá algo imposible para mí? Cuando, pues es fácil, en el mundo de la fe, atraer las riquezas, pero generar vida es un poco más comprometedor. Y por eso cuando Sara no concebía, la respuesta del Eterno fue, ¿habrá algo difícil para mí? Y es allí donde nos corresponde tocar lo más elevado en cada uno de nosotros, hasta que eso se manifieste, hasta que la grandeza que hay en ti se consagre a ti, y ahora sí te puedes consagrar a Dios, porque estamos vibrando en la misma frecuencia. O sea, ahí es cuando dice mi Padre y yo somos uno, porque eligió ser rico, porque es lo que somos, riqueza misma. Pero algunos eligen ser pobres, porque como se les dio el gran río Egipto hasta el gran río Éufrates, se nos dio todo, y todo incluye también la enfermedad y la pobreza. El problema es, ¿qué es lo que estamos enfocando para nuestras vidas? Por eso es que el trabajo más hermoso en la vida es el trabajo sobre uno mismo, en ese templo interior. Y por eso, cuando perdemos la partida del juego de este mundo, como una partida de ajedrez que está basada en la vida real, en la vida del rey y sus guerras, contra el trabajo, contra las enfermedades, contra los poderes políticos, científicos, que no nos manipulen, esa pieza de ajedrez que muere por causa de la decisión del jugador. Así también somos nosotros. Al perder en nuestra emoción, pues se sumerge en drogas, en alcohol, en qué sé yo, y ese es el estado de pobreza. Aunque todavía tenga dinero, más rápido va a ceder a la pobreza porque más fácil puede adquirir eso que lo gobierna, más alcohol, más droga, qué sé yo. Tenemos como en la partida de ajedrez un rey y una reina, y también caballos y peones. Y por eso, cuando jugamos con cuidado para no perder a su rey y ganar esto, a veces se deja morir a la reina, porque todo es una ilusión, porque todos están vivos. Abraham escucha la fórmula para dejar la idolatría, y el aspecto de dejar la casa del padre de esos ídolos que fabricaba figuras que movían poderes, así como hoy tenemos los robots inteligentes. Entonces ya había existido esa tecnología de la idolatría, ya había existido. No es objeto, es una conciencia que creer que es una figura te dará trabajo. Esa es la idolatría. Hay que tener la luz y ponerla en práctica, porque sin ponerla en práctica también es idolatría. Dejar
esa fuente de idolatría. Dejar de creer que es otro el que te trae el sustento. Yo soy es una expresión de estado de ser. Y por eso, si no queremos sufrir, ni correr, ni pedir para conseguir las cosas, tengo que entender que siempre voy a conseguir esas cosas que deseo, ya las tengo. Y lo único que necesito es reposar, relajarme, entrar en el Shabbat. Pero si te dice este mundo que te va a cobrar, porque si no aprovechaste la rebaja, no aprovechaste la oferta, ¿no? Cuando todos corren hacia lograr la oferta o el premio, entonces eso se va a ver reflejado en el ser interior y en tu estado emocional. Hay que estimular el mundo interior y activar a nuestro favor para luego sí salir al exterior. Porque esa emoción se inicia, esa energía que se pone en movimiento, se inicia con la conmoción. Y esa conmoción es cuando la idea o el pensamiento no se mueve. Por eso hay una expresión en los gobiernos de las naciones, cuando hay alteración del orden público, se declaran en conmoción interior. Pero el interior de ese país obedece a la conmoción en el interior de cada uno de nosotros, porque como reflejamos lo que somos, entonces si esa emoción, que es una energía que se pone en movimiento, yo no le doy rumbo, si no motivo la energía que se pone en movimiento, la energía de riqueza, pues pierdo la conciencia de abundancia y dejo de caminar con el Creador, porque el Creador es el dueño de todo. Entonces busco otros caminos y es allí donde perdemos, y es allí donde no encontramos la visión que nos trazó el Eterno. Aprender a cerrar esas fugas energéticas en tu mente. Al acostarnos y al levantarnos son momentos claves, porque en el sueño es donde se restaura en la emoción ese programa. Y por eso cuando no cerramos la fuga energética antes de dormir, vamos a tener sueños tormentosos, porque precisamente nos está mostrando el estado energético, espiritual de esa mente y de ese corazón. Porque hay huecos en la conciencia como la cisterna rota, que son pensamientos negativos. Y por eso lo primero que hay que buscar es la misericordia, ser acorde al pensamiento creativo, al pensamiento de la creación, del Creador. Mis pensamientos son pensamientos de bien y no de mal. Y eso hay que ejercitarlo para taparle los rotos y aportillar el vallado. Los rotos de la cisterna son esas creencias y esos miedos que se generan cuando mi creencia o tu creencia es que ese poder externo es más poderoso que el poder interno. Por eso dice la palabra, es más poderoso el que está en ti que el que está en el mundo. Y como nos enseña, el Chelía Pablo, cuando le escribe a los Efesios, y aquel que es poderoso para hacer las cosas más grandes y más abundantes de lo que has pedido y de lo que has entendido. Y uno dice, pues qué bueno acceder a eso. ¿Dónde voy? Y aquel que es poderoso, lo puedes encontrar por ahí en Efesios capítulo 3 del verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas más abundantes de lo que has pedido y de lo que has entendido, por una sola razón, por el poder que mora en ti. Y por eso la riqueza no está en el banco ni en tus bolsillos, la riqueza está dentro de ti.
Y es por eso que se le llama riquísimo. Rico es shemen, que es brillo, sustancia, pero riquísimo ya no es mucho aceite, riquísimo es kabot, o lo traducido como gloria, cuando algo se convierte en lo que realmente es. O sea, no es que se convierta, sino que se acuerda de lo que es. Y por eso en este tiempo ya no estamos trayendo conocimiento, estamos recordando que somos poderosos. Porque si el Mashiach mora en ti, tiene riqueza en salud, en economía, riqueza en relación familiar, porque hemos aprendido el amor del Mesías. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado, y serás verdaderamente mis discípulos. Ser discípulo del Mesías es tener la conciencia de la riqueza, de la abundancia, porque el dinero es prácticamente una extensión de mi valor. Porque si soy una persona que sabe multiplicar ese dinero, mi mente está alineada con la riqueza. Y entonces, ¿cómo pensar, hablar, sentir y actuar de una manera diferente? ¿Cómo hacemos nosotros para presentar la ofrenda con un pensamiento de pobreza? Pues vamos a impregnar esa ofrenda que de corazón ha traído el hermano o ha traído el oferente, pues la vamos a impregnar de enfermedad y de pobreza. Por eso es que el sacerdote conecta lo humano con lo divino, y es la responsabilidad de presentar la ofrenda. Y es allí donde la palabra del justo, la palabra del que está equilibrado, vale mucho. Y por eso incitaban en la época del Mesías a que se oraran por los enfermos dentro de la congregación, porque la fe del justo puede mucho. Y es por eso que nos reunimos en cada mañana a hacer estas oraciones y estas conexiones, y a motivar el ser verdadero conforme a la fe de Abraham el patriarca, que se manifestó en Yisad, porque sembró Yisad en aquella tierra y cosechó abundante. El Neor, Neor es tener luz. Or es luz y Neor es como que se ilumine esa luz. Eso quiere decir abundancia. Y cosechó abundantemente. Y esa abundancia se la transfiere a Yisad como primogénito. Y Yisad, al vencer al ángel de la muerte, se la transfiere a los hijos de Israel. Ahora los hijos de Israel se la entregaron al banco, se la entregaron a la ciencia de este mundo. Pero viene el Mashiach y rescata, pero nos deja su espíritu de poder, para que cuando tú aceptes la presencia de Yeshua en tu vida y la obra que hizo de riqueza y de abundancia en todo, que en el madero literalmente entregó su vida por nosotros, ahora en esa segunda venida, que ya no estás esperando, sino que te estás llenando de ese poder que te dejó, el poder del Espíritu, el poder creativo, el poder de la palabra. Cuando llena tu mente y tu corazón, Yeshua mora en ti. Y si mora en ti, ya está en ti. Ya está la riqueza, ya está la abundancia, ya está la sanidad, ya está la alegría, ya está. Y ahora entonces la podemos emitir como una emanación que sale de un corazón nuevo y de un espíritu nuevo. Buena mañana. Boker Tov y Leitador, nos vemos luego.